Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: Dios oye el clamor. Éxodo 2, del 11 al 25. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. La palabra de Dios nos habla de un Dios fiel, de un Dios de pacto. La palabra de Dios dice que a los que le aman, todas las cosas Él sabe ponerla para bien. No dice a los perfectos, ni a los sabios, ni a los entendidos, sino sencillamente a los que le aman, a los que cumplen el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas en esta tierra, sabiendo que todo en esta vida es pasajero. A los que le aman a Dios. También dice la palabra de Dios: a los que le temen, el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme. Aleluya. Hombres y mujeres que aman y que tienen temor de Dios, que no traspasan los linderos del pecado, que no portillan sus vallados de la santidad. Hombres y mujeres que Dios ha llamado como sacerdotes de este tiempo. Dijo el apóstol Pedro que Él nos constituyó reyes y sacerdotes delante de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos erais tinieblas, mas que ahora sois luz. Quiero invitarte, hermano querido, a que te leas el libro de Efesios. Ese libro le llaman el libro de la adopción. Los primeros 5 capítulos, Pablo se la pasa hablando, el Espíritu Santo por medio de Pablo, hablando de quiénes somos en Dios. Ese libro que dice que fuimos adoptados en Dios, usa 5 capítulos solamente para decirnos cuál es nuestra identidad en Dios, quiénes somos ahora como hijos de Dios. Y solo el final, en el capítulo 6, donde habla de vestirnos con toda armadura de Dios para que podamos estar firmes. Y habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes y legiones de maldad en lugares celestes. Pero antes de hablar de ellos y decir que están en lugares celestes, primero ya habla de que somos hijos en Dios, sentados en lugares celestiales con Dios. Es necesario que como pueblo conozcamos nuestra identidad. Moisés conocía su identidad y dice la palabra de Dios que aunque él estaba en el palacio de Faraón, salió a visitar a sus hermanos y los vio en servidumbre y maltrato, y él intervino. Y pensó que aquella muerte había quedado en silencio, pero nada hay oculto que no salga a la luz. La fidelidad de Dios es grande. Y la Biblia dice: Jehová grande en misericordia, que en ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Grande en misericordia. Aleluya.
pero dice que en ninguna manera tendrá por inocente el culpable. Así que Moisés, que cometió este homicidio, dice la palabra de Dios que tuvo que huir al desierto. Y allí duró 40 años en aquel desierto. El ser humano, por decisiones que toma, queriendo ayudar a Dios, queriendo hacer las cosas a la manera de uno y no a la manera de Dios. Esto no destruye el propósito de Dios, pero nuestra desobediencia puede hacer que Dios retrase. Quiero que sepa que Dios no tiene un plan B contigo. Contigo hay solamente un plan, y es el plan A. El plan de ser adoptado hijo suyo. El plan de que seas un predicador, un pregonero de la justicia, más que con tus palabras, con tus hechos. Y predicad este evangelio del reino a toda criatura. Dice la palabra de Dios que Moisés tuvo que salir huyendo y allí llegó al desierto. Muchas veces nuestras malas decisiones nos hacen caer en el desierto. Él duró 40 años en aquel desierto, en tierra de Madián. La mano de Dios no lo abandonó. Dice la palabra que cuando él llegó a aquella tierra, en el verso 16, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Vemos como este hombre, el legislador de Dios, Moisés, hombre justiciero, vio su pueblo reñir y preguntó por qué peleaban entre ellos. Vio a su pueblo ser maltratado e intervino. Vio que unos pastores se levantaron contra aquellas 7 mujeres y él se levantó y la defendió. Qué cosa tan grande cuando el propósito de Dios marca tu corazón. La justicia de Dios estaba puesta en ese hombre desde su nacimiento. Y que Dios lo había marcado para ser el legislador de Dios entre los hombres. Él escribió el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número. Los primeros libros de la palabra de Dios se le atribuyen a Moisés. Y el llamado de Dios lo perseguía. Yo no sé si también tú has visto el llamado de Dios persiguiéndote, el manto de Dios descendiendo sobre tu vida. Aleluya. Alguien dijo una vez que el músico no escoge al instrumento, sino que el instrumento escoge al músico. Yo creo que con las cosas de Dios es así. Solo que no es un instrumento que te escogió, sino el Dios, creador del cielo y de la tierra. ¿Estás cumpliendo el propósito para el cual fuiste llamado? ¿O estás como Sansón dormido en los brazos de Dalila? Dice la palabra, y volviendo ellas a Reuel, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel en Egipto aprendió
a honrar dioses paganos, falsearon el pacto, cayeron en esclavitud. No fue solo porque nació otro faraón y se olvidó de lo que hizo José. La Biblia también dice que ellos sirvieron a los dioses de los egipcios en tierra de Egipto. El pecado desata sobre nosotros la miseria, la humillación y la muerte. Quizás una de las historias que más claramente ilustran el efecto del pecado es la historia de Sansón. Aquel gran hombre, por el pecado en su vida, perdió no solo la visión cuando le fue arrancada su vista, él perdió su misión. Él había sido constituido para ser juez en medio de Israel, pero profanó su llamado y perdió su misión, y también le fueron arrancados sus ojos. Este hombre perdió también la cordura, porque no pudo identificar que aquella mujer era un instrumento de Satanás. 4 ocasiones le pidió a aquella mujer que le revelara el secreto. No pudo él despertar en aquel momento y darse cuenta que algo estaba Satanás tramando contra su vida, pero la cordura se le había ido, el entendimiento, la luz de los ojos se le fue antes que le saquen los ojos físicos. Y dice la palabra de Dios que a la 4ª vez cuando reveló, él todavía no se había dado cuenta, pero se le había ido el favor de Dios. ¿Y por qué se le fue el favor de Dios? Porque también había perdido el temor de Dios. Así que él no solo perdió sus ojos, no solo perdió su visión y su misión en esta tierra, él perdió el temor de Dios. Y cuando un hombre pierde el temor de Dios, pierde la cordura y comete con avidez cosas detestables ante los ojos de Dios. Pero no solo perdió la cordura, sino que perdió el favor y la misericordia de Dios sobre su vida. Yo quiero que tú sepas algo. El lugar donde tú estás hoy, las cosas que el Señor te ha permitido, no es por tu inteligencia ni por tu sabiduría, es por el favor y por la misericordia de Dios. No pierdas el temor de Dios en este día. No te creas más grande que Dios. La Biblia nos manda a humillarnos delante de Dios, porque Él resiste al soberbio y da gracia al humilde. Que el Señor nos ayude a depender de Él en todo tiempo, a escuchar su voz antes de matar al egipcio, antes de emparentar con Dalila. Que el Señor nos ayude. Y yo te invito a que, como hizo el pueblo de Israel, levante tu voz y clame. No hay una cosa que convoque más a Dios que su santa palabra, que el pacto que Él juró, que Él hizo con su pueblo. Dice la Biblia que se acordó del pacto, y esto fue lo que lo hizo moverse. Más que tus lágrimas, a Dios lo mueve su pacto. Dios bueno, cuán necio he sido en haberte ignorado a causa de mis emociones y actitudes. No me dejes tener malos pensamientos. Ayúdame a poner mis ojos solo en ti. Ciertamente tú oyes mi clamor y tienes presente el pacto que has establecido conmigo. Esperaré en ti, Dios, y en tus tiempos, que son perfectos. Buenos días, familia querida, que Dios le bendiga mucho. La clase de hoy habla de que Dios oyó el clamor de un pueblo. Y la Biblia dice en Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y a ti, donde quiera que estés, clama al Señor, como lo hizo Jonás en el vientre del pez. Él clamó y Dios oyó el clamor. Cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu situación, gloria al Señor, clama, que nuestro Dios escucha y tiene misericordia. Dios te bendiga, Dios te guarde.